Vaya, muy buenos días a todos. Y el día de ahora, en la clase virtual, el contenido que se estará trabajando es las medidas de dispersión. Entonces, tenemos que una segunda propiedad que describe un conjunto de datos es la dispersión. Es el grado de variación o qué tan separados están los datos con respecto a la media aritmética. Entonces, dos conjuntos de datos pueden diferir tanto en la tendencia central como en la dispersión y pueden tener las mismas medidas de tendencia central. Entonces, dos conjuntos pueden tener lo que es la misma media aritmética, pues la misma, pero los datos pueden estar más dispersos de la media que el otro conjunto. Ahí tenemos lo que es el ejemplo. En el ejemplo podemos observar que en el número 1 la media aritmética es 2, porque la media aritmética sería sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos que corresponde. Entonces ahí tenemos que el primero son 5 datos, sería sumarlos todos y dividirlo entre 5 y la media aritmética es 2. Y en el ejemplo número 2 tenemos que tienen la misma media aritmética, pero con una diferencia que los datos del ejemplo número 2 están más dispersos, varían más con respecto a la media. Entonces, básicamente, en eso consiste lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión me va a describir si el conjunto qué tan disperso están con respecto a la media. Mm, Y las medidas de dispersión es lo que van a indicar. Que en las medidas de dispersión se tienen lo que son dos grupos, los grupos homogéneos, que los grupos homogéneos son que los datos de un conjunto o de una investigación no van a estar tan dispersos, es decir, que van a estar concentrados en la media aritmética. Y los datos y el grupo heterogéneo es que van a estar muy dispersos con respecto a la media aritmética. Por ejemplo, si tengo que la media aritmética de unos datos es 10, pero tengo datos de 1, tengo datos de 20, tan alejados de lo que es la media aritmética, es un grupo heterogéneo, porque son muy alejados, entonces están muy dispersos con respecto a la medida de dispersión, con respecto a la media aritmética. Y las medidas de dispersión que se estudiarán son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar, para ver qué tan alejados con respecto a la media se encuentra cada grupo de datos. El primero tengo que es el rango. En el rango indica el número de valores que toma la variable, es el número máximo, el valor máximo y el valor mínimo. Tengo que identificar el valor máximo y el valor mínimo para poder realizar lo que es la operación, porque el rango se obtiene de la diferencia de esos dos valores, del valor máximo menos el valor mínimo, de todos los valores que se encuentran en ese grupo de datos. Ahora, si los datos están agrupados es porque en cada medida de dispersión siempre se van a tener lo que son dos casos, para datos no agrupados y para los datos agrupados que se encuentran en una tabla, en la tabulación donde se encuentra la frecuencia y todo lo demás. Siempre se obtendrían lo que son dos.
Si para los datos agrupados tenemos lo que es el límite de cada clase, entonces el rango o recorrido se le puede llamar es la diferencia entre el límite real superior, en otras palabras, el número mayor que está en la última clase, y el límite real inferior del primer intervalo. Entonces, en cada fórmula, ya sea de las medidas de tendencia central o las medidas de dispersión, siempre es importante ver lo que es la fórmula porque en algunos casos se toma lo que es siempre, en este caso, los límites reales. Si en el ejercicio no me dan los límites reales, tendría que encontrar qué sería, depende, ahí sería al límite inferior restarle 0.5 o al límite superior sumarle 0.5. Entonces aquí sería la diferencia del límite superior de la última clase y quitarle el límite inferior real de la primera clase. Y vamos con lo que es el ejemplo. Entonces tengo lo que es un conjunto de datos. Tengo lo que son seis datos. Entonces tendría que identificar cuál es el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos que se obtiene. Entonces, el valor máximo es, bueno, el conjunto de datos, cada dato se está representando, bueno, todas las fórmulas, tanto de las medidas de tendencia central con la variable x. Entonces, el valor máximo, que sería x, el valor máximo sería el número mayor en este caso, que sería 28. Y luego tendría que encontrar el valor mínimo. Y el valor mínimo sería el menor de todos los datos que se encuentran. Esto sería para datos no agrupados, que en este caso sería 12. Y luego para encontrar lo que es el rango o recorrido, sería la resta, básicamente del valor máximo. Del valor máximo le restaría lo que es el valor mínimo. Aquí me quedaría que 28 le tengo que quitar lo que es 12. Y el resultado sería 16. Entonces hay una diferencia de 16 entre el valor máximo y el valor mínimo. Entre menor sea lo que es el resultado, significa que los datos están más juntos, están más agrupados, no están tan dispersos. Si el valor va aumentando, estarían más dispersos lo que son los datos con respecto al valor mínimo y con respecto al valor máximo. Entonces de ahí se puede lo que es analizar y ahí lo tendría. Entonces el rango o recorrido del ejemplo para datos no agrupados sería 16. Y luego tendría lo que es el ejemplo número 2. Sería para datos agrupados. Siempre para cualquier medida de tendencia central o medida de dispersión, siempre están los dos casos, para datos no agrupados y para los agrupados.
Entonces, en este caso, los datos ya están lo que es una tabla y tendría que encontrar lo que es el rango recorrido. Eh, El primero sería el límite mínimo. Sería mínimo. El límite menor de todos los que se encuentran ahí estaría el de la primera clase. Tendría que encontrar el menor de los dos que tengo aquí, que sería 55. Pero en este caso, como no está trabajando directamente con esta clase, sino que él, según la fórmula, tiene que ser el límite real. Y para el límite real, en este caso, ¿cuál sería el límite real? ¿Para cuál dijo? El límite real para la primera clase, ¿cuál sería? 54.5. 54.5. Mm, en este caso, no. Y aquí está lo que es el primer ejemplo donde sí se le tiene que restar y también se le tiene que sumar, pero en este caso ya no se le va a restar ni sumar 0.5. ¿Por qué? Digamos, en las tablas anteriores lo que teníamos era lo siguiente. Por ejemplo, la primera clase, digamos que sea de 55 a 60. Y la siguiente clase comenzaba en 61 hasta, en este caso sería que es de 6 hasta 65. Entonces, lo que tienen que hacer para encontrar lo que es el límite real, que la diferencia entre 60 y 61 es 1. Y lo que se realizaba es que ese 1 se dividía entre 2 y me daba lo que era 0.5. Entonces ese 0.5 luego se restaba al límite inferior y luego se sumaba. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es la resta, ¿no? Sería la resta de estos dos. Si me da 1, luego lo voy a dividir entre 2 para poder ver qué número le voy a restar y qué número le tendría que sumar. Aquí en este caso tendría que hacerlo con este dato, 63.1 y con el 63. Entonces, a la hora de restarlo, tendría que a 63.1 le voy a quitar lo que es 63 y me queda 0.1. Entonces, como el valor de restar esos dos me queda 0.1, el 0.1 lo voy a dividir entre 2. Entonces aquí sería la diferencia para el límite real. Lo haré aquí abajo, límite real.
Entonces, esto es para encontrar qué valor se le va a restar. Se le resta siempre estos dos, ya sea 71.1, 71.2. Se le va a restar lo que es 63.1. Siempre sería el límite superior con el límite inferior de la siguiente clase. Y le voy a quitar lo que es 63.0. Tengo que hacer lo que es la resta y luego dividirlo entre 2 para encontrar el valor que se le va a restar o sumar. En este caso 63 menos 0.1 menos 63 me queda 0.1. Y 0.1 entre 2 queda 0.05. Entonces, este valor siempre hay que tener cuidado porque en los ejercicios para encontrar la medida de tendencia central depende la tabla. No siempre se le va a restar 0.5, hay que ir viendo ahí. Entonces, en este caso se le tiene que restar 0.05 o se le tendría que sumar desde el límite superior 0.05. Ahora, entonces el límite menor para encontrar el rango, el recorrido, sería el de la primera clase. Entonces, el límite sería el menor de los dos números que se encuentran en la primera clase, que es 55. Por lo que a 55, como me pide lo que es el límite real, le tendría que restar 0.05, que en este caso el límite menor que existe sería 54.95, que sería el límite menor. Y luego tendría que encontrar el límite máximo del. Es casi similar a los rangos de los datos no agrupados. El límite menor ya se sabe que es este. Y el límite mayor, es decir, el número máximo se sabe que es este. Entonces estaría trabajando con estos dos, con esos dos que acaban de cerrar. Y lo único que tendría que hacer es encontrar el límite real de esos dos para luego restarlo. El mayor le quitaría el menor. Siempre para el rango sería el mayor menos el menor. Ahora bien, pero hay que identificar porque el primero se le tiene que restar y el último, como es un límite superior, se le tendría que sumar. Y para sumarle, en este caso sería 55.4, le tengo que sumar 0.05, ya que ese sería lo que es el límite superior, sería 95.4. Y sería 95.45. Ahora tendría que aplicar lo que es la fórmula del rango, que sería el límite máximo que existe. Le tengo que quitar el límite mínimo de todos los que existen ahí. El límite máximo, que en este caso sería 95.45. Le tendría que quitar 54.
punto 95. Y ya encontraría lo que es el rango. 95.45 menos 54.95. Me queda lo que es 40 puntos. 5. Vaya, entonces el primer paso es encontrar qué valor se le va a restar o valor se le va a sumar, porque en algunos casos puede ser, por ejemplo, el que les había dado aquí, la diferencia entre 60 y 61 es 1. Entonces yo sé que le tenía que sumar 0.5 o restarle 0.5. Pero en la tabla, la diferencia entre 63 y 63.1 es 0.1. Entonces ese valor se le tiene que restar 2 para ver qué, qué se le restaría o qué valor se le tendría que sumar. Y ahí tendría entonces el rango en este ejemplo es de 40.5, es la diferencia entre el valor mínimo real y el valor máximo real. Entonces están dispersos lo que son un poco los datos porque es una gran diferencia. Y tendría lo que es el ejemplo número 2. Luego tendría lo que es el rango mide lo que es la dispersión total, lo que les había mencionado, entre el valor mínimo y el valor máximo, ya sea para datos no agrupados o para datos agrupados. Entonces, la diferencia es que el rango solo mide la diferencia del rango o del valor mínimo con el máximo. Pero, digamos, si tengo lo que es un ejemplo donde tengo varios datos y todos andan entre 15, digamos que sea la edad de estudiantes de noveno grado, la mayoría andan entre 15, y luego existe un estudiante que tenga 18 y luego tenga solo uno que tenga como 13 años. Entonces los datos en ese caso no están dispersos porque ahí solo tengo un dato, tanto menor como el mayor, y los demás están concentrados en 15. Entonces, por eso es que el rango no es una medida de dispersión simple, porque solo para interpretarlo solo es la diferencia entre esos dos. Luego tendría lo que es la siguiente, que es la desviación media, que se tendría que calcular por lo que es la media aritmética. Y la fórmula para datos no agrupados es la siguiente. Entonces, x sub i, que tendría aquí, x sub i, es todos los datos, cada dato que me está dando del ejercicio, y tengo que calcular lo que es la media aritmética. Lo que me indica la fórmula es que a cada dato que tengo le tengo que restar la media aritmética para luego aplicarle lo que es el valor absoluto, ya que el valor absoluto es la distancia que hay del número al cero, entonces el valor absoluto, ya que es una distancia, siempre sería positiva. Entonces siempre se estarían sumando lo que son datos positivos para luego dividirlo entre la cantidad de datos que se tiene. Y luego tendría lo que es el ejemplo. Entonces el paso número 1 sería, antes de aplicar lo que es la fórmula,
que sería encontrar lo que es la media aritmética, porque tengo que irla restando a cada dato que está ahí. Para encontrar lo que es la media aritmética sería sumar. Entonces la media aritmética sería sumar todos los datos y luego dividirlo entre la cantidad de datos. Tendría que sumar 5 más 7 más 8 más 10 más 16. Y luego cuento cuántos datos tengo. En este caso tengo 5. Y luego después de la suma, y que me quedaría ya la respuesta, ya al dividirlo me quedaría 9.2. Entonces ya tengo la media aritmética, que sería el primer paso, encontrar lo que es la media aritmética. Ahora tendría que aplicar lo que es la fórmula para obtener lo que es la desviación media. Y en este caso la fórmula es, bueno, la desviación media se representa por dm. Y la desviación media es la sumatoria de y igual a 1 hasta x, hasta n en este caso, que es la cantidad del valor absoluto. A cada dato tendría que restarle lo que es la media aritmética para luego dividirlo entre n. Vaya, entonces comenzaríamos, pediría el valor absoluto. El x sub i es los datos, todos los datos que tengo. Comenzaría con el 5, que sería el primero. Entonces a 5 le tendría que restar la media aritmética, que en este caso sería 9.2. Y luego, como esta es una sumatoria, tendría que sumarle el siguiente valor absoluto, que el siguiente número sería 7 y le voy a quitar 9.2. Y así sucesivamente con todos los datos. Luego el siguiente quedaría el 8, le tengo que quitar 9.2. Siempre el valor absoluto. Luego tendría el 10, le tengo que quitar 9.2. Y por último me quedaría el 16. Y entre n, que en este caso sería cuántos datos tengo, que serían 5. Ahora bien, eh, la razón por qué es el valor absoluto, porque todos los números que están antes de la media aritmética son menores. Entonces, al restarlos me quedaría lo que es una respuesta negativa. Por esa razón, la fórmula lleva lo que es el valor absoluto. Y, y luego solo se tendría que calcular lo que es la resta. El primero me quedaría 5 menos 9.2 es 4.2, menos 4.2. Al aplicar el valor absoluto se vuelve positivo, me quedaría 4.2 más 7 menos 9.2 es menos 2.2 al aplicar el valor absoluto.
queda 2.2. 8 menos 9.2 es menos 1.2. Al aplicar el valor absoluto se vuelve positivo, me quedaría 1.2. Luego tendría lo que es 10 menos 9.2, que sería 0.8, el valor absoluto de un número positivo, que siempre se mantiene. Y el último que sería 16, que sería 6.8. Y aquí quedaría entre 5. Luego se tendría que sumar todos los valores. Que me quedaría 15.2. Y quedaría entre 5. Que la respuesta sería 3.04. Y ya encontraría la desviación de la media para datos no agrupados. Entonces, el dato que se obtuvo no es mayor, es un número menor. Entonces, con respecto a lo que es la media, los datos están más concentrados en alrededor de 9. Porque a ver que tendríamos el 7 y el 8 y también tendríamos el dato número 10. Tengo 3 datos que están cerca de la media aritmética, que es 9. Ya el 5 y el 16 ya serían los únicos datos que están lejos de la media aritmética. Entonces ahí tendría la desviación de la media con respecto para datos no agrupados. Y luego quedaría la fórmula para la desviación de la media para datos agrupados. Ahora, es el mismo, es similar la fórmula, solo que en este caso se le agrega el FI, que sería la frecuencia absoluta. Solo que para datos agrupados, XI representa otra cosa, que es la marca de la clase. Y la marca de la clase se obtiene, que es la sumatoria de los límites entre 2 para encontrar el punto medio. Entonces ya llevaría lo que es un poquito más de procedimiento para calcular la desviación de la media. Y tenemos lo que es el ejemplo. Ahora, entonces tendría lo que es, en este caso, el peso, que estaría, luego tendría la frecuencia absoluta. Y tendría que calcular la siguiente tabla. Estas columnas se agregan mediante lo que es la fórmula, porque lo que ocuparía la fórmula. Ahora, la fórmula me pide x sub i, que es la marca de la clase. Entonces, primero, el primer paso, igual al ejercicio anterior, tendría que encontrar la media aritmética.
Y para encontrar la media aritmética para datos agrupados, se tiene que de la columna número 3 de XY, FI. La sumatoria de esto, al dividirlo entre el total, que en este caso son 100, esa sería la media aritmética. Entonces, el primer paso sería encontrar la marca de la clase. Quería encontrar la marca de la clase ahorita. Quería sumarlo y dividirlo entre 2. Entonces, 60 más 62 entre 2 sería 61 en este caso. Y luego de la misma manera la siguiente columna para el X sub Y, que sería la marca. 63 más 65. Y la sumatoria entre 2. Y tendría lo que son ya la marca de la clase. Entonces, las primeras 3 columnas, los que he marcado desde X sub Y hasta X sub Y por F, que sería la frecuencia absoluta, es solo para calcular la media aritmética. Ahora luego tendría que multiplicarlo. Tendría que multiplicar cada valor para que me dé la tercera columna. 51 por 5. Y así sucesivamente por mediante todas las clases. Lee, ¿cómo sacó el XY? Sería sumar cada, digamos, cada clase. En este caso, la primera clase es 60 y 62. Sería sumarlo y dividirlo entre 2, que sería 60 más 62 entre 2. 60 más 62, que sería 122, sino entre 2, que sería 61. Y así se tendría que ir calculando las demás clases. Gracias, Lee. Y para la tercera columna, esa solo es multiplicar las primeras dos. XY la voy a multiplicar por F. FI, que sería la frecuencia. 61 por 5, que me quedaría 305. Ahí lo pueden ir comprobando por si hay algún error o algo, que sería solo multiplicar. Y luego quedaría el total. Después, vaya, con la tercera columna no sé si hay alguna duda, que solo era multiplicar y sumar. Lo que sí deberían de aprenderse, que sería lo más importante, que es la media aritmética. Esa fórmula. Porque esa fue la que vimos en la clase anterior de la semana 3. Entonces, la fórmula para la media aritmética, se la escribiré aquí. Para la media aritmética es la sumatoria de x igual a 1 hasta n de x y por la frecuencia absoluta entre n. Es decir, la tercera columna que me aparece aquí, la sumatoria de esa tercera columna es 6745. Y lo tengo que dividir entre la cantidad de datos que se está investigando y la que proporciona el ejercicio, que en este caso son 100. La cantidad de datos va a estar en la frecuencia absoluta, en la segunda columna.
que este sería el valor de n. N va a ser igual a 100. Por lo que al dividirlo me quedaría 67.45. Y aquí ya encontraría lo que es la media aritmética. Ahí lo tendría 67.45. Ahora para la que es la cuarta columna, que sería esta. Tendría que restarle la marca de la clase. Le voy a restar, en este caso, la media aritmética. Aquí tendría, para esta que está aquí, sería la marca de la clase. La marca de la clase en este caso es 61. Entonces, la marca de la clase es 61. Tendría que quitarle la media aritmética, que es 67.45. Y esto es valor absoluto. Entonces, ahí sería solo la resta y el valor absoluto lo vuelve lo que es positivo. En este caso, la resta me queda menos 6.45. Vamos a escribir aquí paso a paso. Y el valor absoluto lo convierte en positivo. Y ahí tendría lo que es el 6.45. Y así ir calculando lo que es el siguiente. Pueden darme lo que es el valor de la siguiente clase. ¿Cuál sería el resultado? 3.45. 3.45. De la siguiente. Sería 0.45. 0.45. De la clase 4. 2.55. 2.55. 66.55, si no me equivoco. 66 te dio. Si no me equivoco, sí, pero si me equivoco, pues no. Es 5.55. 5.55. 5.55. No sé por qué te quedó 66. Porque ahí se tendría que restar la marca de la clase, que sería 73. Y le ibas a restar, que la marca de la clase es esta. Le ibas a restar la media aritmética, que es esta. 67. Sí, Lick, sí, ya lo corregí, gracias. Y quedó 5.55. Y el último paso sería, según la fórmula, es la columna penúltima, se le multiplica la frecuencia absoluta para poder completarlo, es decir, 6.45
multiplicarla por la frecuencia absoluta. Por 5, aquí está. $32.25. 32.25. Vaya. Y así irlo multiplicando todas las demás. Según la fórmula tienen que ir viendo cuál multiplicar, qué restar. La siguiente multiplicación les quedó 62.1. 62.1. 62.1 o 62.10. Es lo mismo. Con respecto a los decimales, se le pueden agregar los ceros que quieran ya en los decimales. El resultado es lo mismo. 62.1 a 62.10 o 62.100. El valor es el mismo. En los decimales, nomás. Aquí le agregué el cero solo para que, como que sería el dato anterior, tiene dos decimales, para que tuviera los dos decimales, nomás. Luego tendría la tercera clase, que sería la multiplicación de estos dos. Sería 18.9. Excelente, 18.9 o 18.90. Luego me quedaría con la clase número 4. 68.85. 68.85. Excelente. Y la última clase. 44.4. 4.4. 44.4 o 44.40. Lo mismo. Y el último paso, porque ya la fórmula es esta. La fórmula de la desviación de la media para datos agrupados es la última columna. Solo tendría que sumarlo para luego dividirlo, nada más. Aquí me faltaría lo que es la suma de toda la columna. De 32.25, de 62.10 y lo demás. Sumar. $226.50. 226.50. ¿Qué punto 5 o punto 50? Lo mismo. Vaya. Y la fórmula es la última columna de dividirla entre n. El n es 100. Esa sería la desviación de la media. La desviación de la media se representa por dm, las dos con letras mayúsculas. La fórmula es sumatoria de igual a 1 hasta n del valor absoluto de la marca de la clase menos la media aritmética multiplicándola por la frecuencia entre n. El numerador ya lo hicimos, en este caso es 226.5 o punto 50 entre 100. Y el resultado aquí me quedaría
2.265. Gracias. 2.265. Vaya, entonces, con respecto al ejercicio anterior que había dado, creo que como 3. Si se fijan, el valor ya va disminuyendo. Cuando va a disminuir lo que es el valor, significa que los datos están más agrupados con respecto a la media, que se encuentran más que todo entre 67, que es la media, punto 45. Si pueden observar la clase número 1, que es 5, la frecuencia, son muy pocos los datos que están en los extremos. Y la última clase, que es 8, que sería esta y esta. Por esa razón los datos no están tan dispersos, porque los datos que están en los extremos, ya sea el valor mínimo o valor máximo, son muy pocos. La mayoría están concentrados en el centro. En el centro, es decir, con respecto a la media aritmética. Y ahí tendría lo que es el... Entonces recuerden, aquí el paso número 1 es encontrar la media aritmética. Y aprenderse para datos agrupados o para datos no agrupados. Que para datos agrupados es la tercera columna, multiplicar x y, que es la marca de la clase, por la frecuencia. Y las últimas dos columnas agregan con respecto a la fórmula, depende la desviación o lo que se quiera encontrar. En este caso es la desviación de la media. Tendría la respuesta. Y solo vamos a terminar de ver lo que es la varianza y la desviación estándar, que serían las últimas dos. Como pueden observar, depende de la fórmula, la tabla va cambiando. No va a ser siempre la misma. Porque si tendría que acumular de toda, desde los principios que vimos, no se podría ni escribir en ninguna página para estar calculando la frecuencia relativa y todo lo demás. Y más que cada desviación o medidas de tendencia central llevan su fórmula diferente, sus columnas diferentes. Entonces, lo que se hace es más fácil realizar las operaciones en la tabla que realizarlas aparte. Porque en la tabla se pueden visualizar mejor que aparte, como digamos en una ecuación matemática. Entonces, por esa razón siempre todos los datos, ya sea cualquier fórmula o lo que se esté investigando o calculando, se realizan en lo que es en la tabla. Porque en la tabla está como el procedimiento de cada fórmula. Luego tendríamos lo que es la varianza y desviación estándar. Que lo más complejo es calcular lo que es la varianza. Ya teniendo lo que es la varianza, la desviación estándar solo es la raíz de la varianza, no más. Entonces son dos medidas de dispersión que se utilizan con frecuencia. Es cómo se distribuyen los valores. Y la raíz cuadrada era lo que les había mencionado de la desviación estándar. Entonces lo difícil o lo complejo es encontrar la varianza, porque ya teniendo lo que es el dato, digamos que la varianza me da 10, encontrar la desviación estándar o la raíz de 10, me darían decimales. Entonces,
Entonces, todas estas desviaciones o todo lo que son los datos que tan dispersos están con respecto a la media siempre. Por eso es que en todas estas fórmulas, ya sea, siempre va lo que es la media aritmética, porque es como que el centro. Si todos los datos están agrupados en el centro o la mayoría están en los extremos, están dispersos. Y tendría lo que es la varianza. Se define como el promedio aritmético de las diferencias entre cada uno de los valores de los conjuntos de datos. Y la media aritmética siempre está aquí, la media aritmética. Porque es qué tan alejados están con respecto a la media aritmética. El conjunto se le baja al cuadrado y lo que está describiendo es básicamente la fórmula. Y tengo lo que es esta, que sería para datos no agrupados, que aquí tendría que para la muestra, que sería S, y para la población, que en este caso es lo que es el símbolo, en este caso al cuadrado. Es fácil identificar cuál es la muestra, porque recuerden que para la muestra el valor de n es minúsculo. Y aquí tenemos en la otra el valor de n, una letra mayúscula, este es para la población. En este caso, ya no se utilizan lo que son los valores absolutos. ¿Por qué? Porque básicamente la expresión o la diferencia que se encuentra dentro del paréntesis, está elevada al cuadrado. Por lo que ya no es necesario utilizar los valores absolutos, porque el cuadrado, la operación que realiza es que si el resultado es negativo, al elevarlo al cuadrado siempre va a ser positivo, porque menos por menos es más. Y si es positivo, más por más es más, entonces el resultado siempre sería positivo. Por esa razón ya no se utiliza lo que es el valor absoluto. Y el símbolo aquí sería una S para la muestra y el otro sería el símbolo de sigma. Y en este caso X y representa los datos de la muestra. Tienen que tener un poco de cuidado. Porque alguien me puede decir X y, que sería este, cualquiera de las dos. ¿Qué significa para datos no agrupados? ¿O qué significa X y? La marca de la clase. No. Por eso hay que tener cuidado con esa. Porque depende de la fórmula. Por ejemplo, en este caso el X y son datos no agrupados. Entonces X y ya no representa la marca de la clase. Porque son datos, por ejemplo, que las edades de, no sé, de tal grado, digamos 12, no sé, 13, 12 o 14. Entonces, X y representa cada número de los que están aquí. Yo la operación que tendría que realizar es 12, le voy a quitar después de calcular la media, después de encontrar la media, de sumar todos esos.
que me quedaría como 12 puntos y algo, creo, no sé. Vaya, pero aquí sería XY, para el primero sería 12, le voy a quitar la media aritmética. Para el siguiente él tendría que sumar esto al cuadrado. Luego quedaría 13. Le tengo que restar la media aritmética al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, no confundirse con respecto a eso. XY, como no están agrupados, es cada dato individualmente. Y luego más adelante aquí que sería, aquí tengo para datos agrupados, aquí XY sí es la marca de la clase. Y aquí lo que se le agrega, como pueden observar, es la frecuencia, multiplicándolo por la frecuencia. Esa es la diferencia para cada una de las fórmulas de las desviaciones o desviación de la media, varianza, que para datos agrupados no lleva la frecuencia, porque como están los datos individuales, y si se aprenden las fórmulas o la pueden identificar para datos no agrupados, la única diferencia es que para datos agrupados se le agrega la frecuencia absoluta. Entonces tener vaya, entonces ahora tenemos lo que es el ejemplo. Determino la varianza del siguiente conjunto de datos. Es de igual manera para todos estos ejercicios de las medidas de dispersión. Siempre el primer paso es encontrar lo que es la media aritmética. Entonces ahí tendríamos lo que es el paso 1. Encontrar lo que es la media aritmética. El proceso sería sumar todo y dividirlo entre la cantidad de datos. Entonces, necesito que me digan cuál sería la media aritmética de ese grupo de datos. 18.4. 18.4. No sé si a alguien le dio diferente. Yo me dio 20. 20. Ajá. Sí, en este caso es 20. Me imagino que hay alguna suma o la división. Son 6 datos, el valor de n sería 6. Sería sumar los 6 datos y dividirlos entre 6. Y ya tendría lo que es la media aritmética. Ahora el paso número 2 ya sería encontrar la varianza. Vamos a aplicar lo que es ya la fórmula, que en este caso sería la letra S al cuadrado. La varianza en este caso siempre está al cuadrado, porque luego cuando se quiere encontrar la desviación típica o la desviación estándar, al aplicar la raíz, se elimina lo que es el cuadrado y queda solo la letra que le corresponde o el símbolo. Sería la sumatoria de I de I igual a 1 hasta N
Y cada valor que esté aquí le tengo que restar lo que es la media aritmética. Media aritmética y esto tiene que estar al cuadrado. Y el denominador quedaría n menos 1. Entonces, ahorita solo se los voy a escribir cómo quedaría para que luego realicen lo que es la operación. Ahora bien, tengo que tomar cada valor de xy de todos los datos que tengo. No importa el orden, en este caso si están de menor a mayor. Como siempre los voy a tomar todos, entonces todos van a estar incluidos ahí. No importa el orden. En este caso quedaría 25, que es xy. Le restaría lo que es la media aritmética, que sería 20. Y luego estaría el cuadrado. Y así, como es una sumatoria, tengo que sumarle el siguiente. Quedaría 12. Le resto 20 al cuadrado. 23, le resto la media aritmética. 20 al cuadrado. Luego tendría 28. Le voy a restar 20 al cuadrado. Luego me quedaría el 17. Le resto 20. Todo al cuadrado. Y el último que sería 15 menos 20 al cuadrado. Y en el denominador, que sería n menos 1, son 6, que sería el valor de n. Aquí lo vamos a anotar, son 6 datos. Le tendría que quitar 1. Entonces ahorita pueden realizar lo que es toda esta operación y al final me dicen cuánto les dio la respuesta. Ahí tendrían que ir haciendo una por una. La resta, 25 menos 20, el resultado le llevan al cuadrado y lo pueden escribir, ya sea en el cuaderno o en una hoja, lo que tengan ahí. Luego el siguiente más, hacen la resta, lo elevan al cuadrado, escriben para luego hacer la suma. Y al final lo tienen que dividir entre 5 porque es la resta de 6 menos 1.
¿Será 39.2 o no? Sí, el resultado es 39.2. Los demás llegaron al resultado. Todo lo que hay en la respuesta les quedaría en unidades al cuadrado, ya que como la varianza está al cuadrado, llegaría a 39.2. Bueno, luego quedaría lo que es la varianza para datos agrupados. No sé si hay alguna duda con este. Todos llegaron a la misma respuesta. Con respecto a los trabajos de la actividad 2 que entregaron, hubieron varios grupos que el polígono de frecuencia, la línea tenía que bajar hasta 0, donde ahí les envié lo que era el video en el grupo de WhatsApp ya recortado, que tenían que agregarle una fila vacía al principio en Excel y la otra fila vacía al final, para que el polígono, lo que es la línea de la clase anterior, baje lo que es a 0. Algunos no realizaron lo que es ese procedimiento. Y la otra observación es que cada gráfica les mencioné de que podían modificar lo que era el título. Lo que era ya sea del histograma con el polígono de frecuencia, ya que se refería a lo que es el ejercicio, para que casi cualquier persona, digamos, que lo pueda visualizar, pueda comprender de qué es lo que es la gráfica. Algunos con la gráfica circular no le agregaron el título nomás. Y hay algunos que le faltó, me imagino que en Excel agregarle lo que era la fila vacía y agregarle el 0, porque varios grupos no bajó lo que era la línea a 0.
Sí, porque, por ejemplo, yo tengo una gráfica circular. La gráfica circular tiene que llevar el tema. Aunque aparte de la lista que tiene el lado derecho o abajo, digamos, a que se refiere a abastecimiento, mantención, control de calidad. Pero llevaría lo que es un tema de qué es todo eso. Que serían y el histograma, recuerden de que cada columna de lo que estaba trabajando no llevaba espacio. Creo que más de algunos le quedó con espacio. Y la mayoría, creo que a la mayoría fue lo del polígono de frecuencia, no bajarle a cero, no agregarle a 2. Y el tema, que a una gráfica, ya sea la circular, le agregaron lo que era el tema que se refería, pero el histograma, digamos, por ejemplo, no. O lo hicieron al revés. Al gráfica circular no le agregaron el tema de la gráfica, pero el histograma sí. Ya. Creo que solo sería eso nomás. Ya en la siguiente clase yo trabajaría lo que es la varianza para datos agrupados. Y aquí se tiene lo que es otra fórmula, porque la varianza es casi igual que la moda para las medidas de tendencia central. Para calcular la moda teníamos el caso A y el caso B, 2 fórmulas para calcular la moda. Y en la varianza similar, pero es que esta sería para datos no agrupados. Sería otra forma para los no agrupados. Luego propiedades de la varianza, que solo veríamos. Y la desviación, que solo sería la raíz ya teniendo lo que es la varianza. Así que solo veríamos lo que es la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, luego en Canvas nosotros podemos encontrar estas diapositivas, ¿verdad? Para Sí, luego darle ahora, una... Sí. sí, ahora la subiré, Ok, la gracias. diapositiva. Ujú. Y recuerden, si hay alguna parte que no comprendan, bueno, ya sea la clase virtual, está lo que es la grabación, que siempre la subo. Y vayan, bueno, siempre les dejo lo que es una serie de ejercicios. Por ejemplo, en esta, después del último tema, que es los criterios de las observaciones, aquí tengo los que son ejercicios. Siempre les dejo como unos 7 ejercicios. Porque es importante que vayan practicando. Que eso fue el caso del ejemplo anterior. Ya se los voy a mostrar. Que era este.
Entonces, es importante que lo que es el límite real, por eso cuando no siempre se le va a sumar 0.5. Sería lo que se tiene que hacer, y ahí tienen que tener mucho cuidado porque al sumarle 0.5 o restarle 0.5 el resultado iba a ser diferente, el rango iba a dar otro, ya sea para calcular la varianza o la desviación de la media, iba a dar un resultado diferente. Y ahí estaría mal lo que es el ejercicio. Entonces, es importante que aprendan cómo calcular lo que es el límite real. Si de una clase a la siguiente clase la diferencia es 1, la mitad de 1 es 0.5. Se le va a sumar y se le restaría lo que es 0.5. Pero en este caso, de una clase a la otra clase, 63 a 63.1, no hay una diferencia de 1. La diferencia es de 0.1. Como la diferencia es de 0.1, la mitad de 0.1 sería 0.05. Entonces es importante lo que es verificar esa parte. Ya a este contenido, otra cosa importante es la media aritmética. Aprendérsela tanto para datos no agrupados, que es la sumatoria entre la cantidad de datos, y para los datos agrupados, que es la marca de la clase multiplicándola por la frecuencia absoluta entre n. Porque de ahí se basan lo que son todas las demás fórmulas, porque en todas las fórmulas lleva la marca de la clase, ya sea para datos agrupados, y lleva lo que es la media aritmética, porque se está encontrando qué tan dispersos o qué tan alejados están los números del centro de lo que es la media aritmética. Entonces, siempre al finalizar ya las semanas, lo que son las diapositivas se encuentran en la misma diapositiva. Aparte que al finalizar siempre están lo que son varios ejercicios. Y es importante que lo vayan aprendiendo. En lo anterior vimos lo que son las propiedades de las medias aritméticas. Qué pasa si yo le sumaba una constante y todo lo demás, o él le multiplica o aumenta 2%. Más adelante vamos a ver lo mismo con la varianza, porque como la varianza ya está al cuadrado, afecta diferente. Se tendría que aplicar otras operaciones ahí. Así que eso sería todo de la clase de ahora y que tengan un feliz día. Bueno, Lick, igualmente, gracias. Gracias.